lo de las funciones lógicas, recuerdan que realizamos varios ejercicios de cómo se utilizaba en forma básica y en forma avanzada, es decir, cuando se establecen varias condiciones al tiempo. Y el último ejercicio que vimos era con el número máximo de condiciones que se pueden establecer o el número máximo de sí anidados que puede llevar la función sí. Bueno, entonces, para culminar el tema de la función sí, nos falta utilizarla cuando se combina con otro tipo de fórmulas, ¿sí? De fórmulas. Entonces, por ejemplo, podemos establecer, digamos, diferentes rangos de números. Por decir algo. Entonces podemos establecer un rango entre 3.500.000 y un rango en hasta, digamos, 6 millones. Entonces, ese sería un rango de números. Profe, ¿está presentando en pantalla? Ya, espérame un momentico. Y se desactivó. Bueno. ¿Listo ahí ya? Sí, señor. Bueno, entonces les decía, podemos establecer un rango de números, digamos, entre 3.500.000 y 6 millones de pesos, por decir algo. Digamos que podríamos establecer otro rango de números entre, por ejemplo, entre 3 millones hasta 3.499.000. Sí. Entonces, miren, tendríamos, por ejemplo, estos dos rangos de números, y los cuales podríamos evaluar mediante criterios a través de la función sí. Pero, ¿qué pasaría en ese caso? ¿Sí? ¿Qué pasaría en ese caso o cómo podría establecer ese rango de números utilizando nuestra función sí? Entonces, hay dos funciones con las cuales la función sí se puede combinar. Una, que es la función y o i, ¿sí? Que nos va a pedir como parámetros varias condiciones. La función i o la función y, como quieran expresarla, ¿sí? Y la otra es la función lógica o. Entonces, con esas dos funciones, en el parámetro de la condición, podemos utilizar estas dos funciones dentro de la función sí. Pero ¿para qué me sirve el utilizar la función y con la función o? Entonces, repitamos la estructura o la sintaxis que tiene nuestra función sí que vimos en la sesión anterior. Recuerden que la función sí siempre nos pide tres parámetros. Uno, que es la prueba lógica, que ustedes ya saben qué es. El otro, que es el valor sí verdadero. Y el otro, que es el valor sí falso. ¿Sí? Pues si desmenuzamos los parámetros, recuerden que la prueba lógica es la condición que se establece, el valor sí verdadero es la tarea que hace la función si la prueba lógica se cumple, y el valor sí falso
es la tarea que realiza la función cuando la prueba lógica no se cumple. Recuerdan que habíamos establecido que la prueba lógica era la condición, el valor sí verdadero era cuando cumple y el valor sí falso cuando no cumple, ¿sí? Entonces, de esa forma establecimos y realizamos varios ejercicios para poder ver muy bien cómo era que funcionaba la función. Listo. Entonces, ahora, cuando utilizamos la función sí en la prueba lógica, ¿sí? En la prueba lógica, todas las condiciones que establecimos en la sesión anterior, todas solamente podíamos crear una única condición en cada sí, así estuviera aniidado, ¿sí? Entonces, solamente nos permite establecer una única condición, ¿sí? Dentro del parámetro de la condición. ¿Listo? Así estuviera aniidada el número máximo de veces, solamente nos permite un solo criterio de condición. Con la función y con la función o, dentro del parámetro de la prueba lógica o de condición, podemos establecer más de una. ¿Ya? Podemos establecer más de una. Ahora, ¿cómo se utiliza la función y la función o dentro del sí? Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Esta sería la forma de poderla utilizar. Entonces, sí, que, abro paréntesis. A ver, copiémoslo de aquí más bien. Sí, abro paréntesis. Aquí venía ya el y condicional, punto y coma, y ya me pediría los otros parámetros que ya conocemos. Valor sí verdadero. Y el valor sí falso. Cerramos. Entonces, miren la forma de cómo se utiliza la función sí con y. Y de la misma forma se utiliza la función sí cuando utilizo la función o. Entonces, esa es la estructura. Ahora, ¿qué significa el utilizar y qué significa el utilizar o? Matemáticamente, estoy hablando de matemática de primaria, ¿sí? Eh, hay dos formas en las cuales podemos establecer razones de verdad. Y una es a través de la disyunción y de la conjunción. Entonces, ¿qué me dice la disyunción? Entonces, me dice que todas las condiciones, ¿sí?, se deben cumplir. ¿Y qué me dice la conjunción? Que que al menos una de las funciones que se cumpla, entonces realiza una tarea. Entonces, me explico. Dentro del y podemos establecer varias condiciones, tal cual como lo muestra aquí la estructura. Entonces, estos puntos suspensivos significa que pueden haber más condiciones, más de dos condiciones. Entonces, si yo utilizo la función y dentro del sí, todas las condiciones dentro del y se deben cumplir. Si yo establezco 3 o 4 condiciones, todas se cumplen, ¿sí?, dentro de la función y. Ahora, dentro del o, con al menos una que se cumpla, entonces la función realiza una actividad. Entonces, esa es la diferencia. Todas se cumplen con solo una, o al menos una debe cumplirse, ¿sí? Esa es la forma de cómo se utiliza matemáticamente estas dos condiciones. Ahora, dentro del y, ¿cómo vamos a establecerla? ¿Sí? Entonces, una forma de establecer la función sí con y es cuando nos ponen a comparar un rango de números. La otra, un rango de fechas, ¿sí?, o las condiciones que ustedes quieran establecer en un momento determinado, es decir, cuando las necesiten, ¿sí? Pero ojo, recuerden, ¿sí?, solamente cuando yo quiero dentro de cada sí establecer más de una condición. Si no la utilizan, entonces ya saben que únicamente pueden establecer solo una condición, como hemos venido haciendo en los ejercicios de la semana pasada. Bueno, entonces veamos un ejemplo.
Si yo quiero establecer estos dos rangos que tengo aquí, ¿sí? Estos dos rangos, digamos que cuando se cumpla esto, entonces, qué me va a pedir? Entonces, si se cumple este rango, digamos que la prima de servicios lo voy a multiplicar por el 5%. Y si no es así, entonces la prima de servicio la voy a multiplicar por el 7%. Ahora, ¿cómo comparo estos rangos acá? Digamos que acá vamos a crear una columna que se llame, por decir algo, prestaciones. De acuerdo a la prima de servicios, vamos a calcular esas prestaciones utilizando estos porcentajes que tenemos acá. Haciendo uso de la función sí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la utilizaríamos? Entonces, ¿cómo interpretamos estos dos rangos de números para establecer las prestaciones mediante la prima de servicios? Entonces, miren, igual si abro, y abro. ¿Listo? Y abro. Entonces, este rango de números, el primero corresponde a la prima de servicios. Entonces, ¿cómo lo vamos a establecer? ¿Sí? Hay una cosa que ustedes deben tener claro. Cada rango de números va a tener un rango, siempre, va a tener un rango inferior y va a tener un rango superior. Rango inferior y un rango superior. Todos los números que estén en el rango inferior, ¿sí? Para su comparación, siempre deben llevar el signo mayor o igual. ¿Sí? Todos los del rango inferior. Me refiero a estos dos. Si hubiera más rangos, pues todos los de ese rango. Y todos los que están en el rango superior, para su comparación, deben llevar el signo menor o igual. ¿Sí? Todos. Ahora sí, entonces sabiendo eso, sí utilicemos la función para poderlos interpretar. Igual si abro, y abro. Primera de las condiciones. Entonces, primero establezco el rango inferior, ¿sí? Entonces, el rango inferior es aquí igual. Entonces, la prima de servicios, que es esta, ¿sí? Como este número, 3.500.000, pertenece al rango inferior, entonces utilizo el signo mayor o igual para compararlo. Entonces digo, mayor o igual. ¿A qué? A estos 3.500.000. Entonces lo escribo. 3.500.000. Listo el rango inferior. Ahora voy por el superior. Punto y coma. Nuevamente, prima de servicios, pero ahora menor o igual al rango superior. Entonces, menor o igual es el rango superior. ¿A qué? A 6 millones. 1, 2, 3. Cierro, pero ojo, no estoy cerrando el sí, estoy cerrando la Y. Cierro la Y. ¿Listo? Es decir, que ya no voy a poner más condiciones, sino esas dos para establecer el rango. Luego, punto y coma. Valor si verdadero. Entonces, ¿qué pasa si este rango se cumple? Entonces me dice que la prima de servicios, esta, la multiplico por el 5%. ¿Listo? Punto y coma. Y voy y establezco el segundo rango. Entonces, para el segundo rango, entonces,
necesito nuevamente un sí con Y, entonces sí, abro, Y, abro. Entonces, nuevamente, prima de servicios debe ser mayor o igual ¿a qué? A 3 millones, que era el otro rango. Punto y coma. Prima de servicios menor o igual a 3.499.000. Cierro la Y, punto y coma, valor si verdadero. ¿Qué pasa si ese nuevo rango se cumple? Entonces me dice que esta prima de servicios la voy a multiplicar por el 7%. Punto y coma. Como no establecí, el valor no cumple, entonces simplemente que le ponga 0. ¿Listo? Que le ponga 0. Si no se cumplen esos dos rangos. ¿Qué me falta? Cerrar los dos sí. Entonces simplemente cierro dos paréntesis para los dos sí anidados que establecí al inicio. Cierro uno, cierro el otro. Damos un enter y ya tenemos el resultado. Entonces, como este valor no está en ninguno de los dos rangos, entonces observen que le pone 0, que fue lo que establecimos en el último valor sí falso. Entonces, si ponemos más numeración que cumpla con los criterios, pues lógicamente ya me va a mostrar esos valores. Vamos a las demás. Y de acuerdo al valor de la prima de servicios, entonces le va a ir aplicando cada uno de los porcentajes o 0 cuando ningún valor de la prima de servicios esté en los dos rangos. Entonces miren, aquí ya obtenemos los resultados esperados. Entonces, de esa manera, miren cómo establecemos un rango de números, ¿sí? Haciendo uso de la función sí con y. Es decir, que en ese caso, las dos condiciones que están dentro de este y se deben cumplir, ¿sí? Para poder aplicar este porcentaje. Lo mismo para el otro y que está aquí en el otro sí. Si estas dos condiciones se cumplen o si el rango se cumple, entonces aplica esta otra fórmula con otro porcentaje. Y si no está en ninguno de los dos rangos, entonces simplemente que le ponga 0, que es lo que está poniendo acá, cuando el número de aquí no pertenece a ninguno de estos dos rangos. ¿Listo? Entonces con eso se utiliza la función sí, ¿sí? Ojo, la función sí no pierde su estructura, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, a pesar de que estoy usando la y, siempre la función me va a pedir prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso, siempre, ¿sí? Lo que pasa es que sí los va a quedar es un poquito más extensa el poder escribir. Entonces, por ejemplo, si estableciéramos un cianidado con 7 condiciones haciendo uso de muchos rangos, tendríamos que utilizar la función sí con y 7 veces. Entonces, nos va a ser un poquito más extenso el poder escribir toda la función. ¿Sí? Entonces, eso sería lo único que había que tener, no difícil, sino tener mucho cuidado cuando estemos estructurando cada una de las funciones. Y lo mismo sería si yo utilizo la función sí con no. Entonces, veamos un ejemplo de ello. Pongámoslo aquí. Entonces, digamos que vamos a tener una columna. No, aquí no, pongámoslo acá. Una columna de animales. Y una columna, digamos que, pongámoslo aquí, el tipo de animal. Vamos a establecer diferentes animales. Entonces, por ejemplo, gato,
un águila, un delfín, un perro, un tiburón, un halcón, una mosca, una ballena, un pato, una avispa, ¿qué más podemos? Una paloma, una abeja. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Entonces tengo diferentes tipos de, tengo diferentes animales dentro de una columna y necesitamos saber de qué tipo son. Entonces, haciendo uso de la función sí, por ejemplo, en este caso sí con no. Entonces, veamos. Vamos a establecer las condiciones. Entonces, digamos la condición número 1. Entonces, si el animal, entonces sí, animal es, por ejemplo, gato o es perro o es pato, si es cualquiera de ellos, entonces que me diga que ese animal es un animal, por decir algo, doméstico. Entonces, si se cumple cualquiera de esas condiciones, entonces que me diga que ese tipo de animal, de cualquiera de los tres, es un doméstico. Segunda condición, si animal es, por ejemplo, delfín o es tiburón o es ballena, entonces que me diga que ese tipo de animal es un animal acuático. ¿Listo? Tercera condición. Si animal es halcón o es águila o es paloma, entonces que me diga que ese animal es un animal tipo ave. Y cuando no se cumpla ninguno de los animales que se establecen en las condiciones, cuando no cumple, entonces que me diga que es un tipo de animal insecto. Listo, miren, entonces ya establecimos las tres condiciones, ¿sí? Que hay que aplicar haciendo uso de la función sí con no, aquí en el tipo. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Veamos. Igual, igual, sí, y ahora hablo el o. Ojo, no confundir que muchas veces les pasa y no me ponen y no me escriben la O, sino que me escriben es el cero, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque las dos teclas, tanto el cero como la O, están casi junticas. Está, por ejemplo, el cero está encima de la tecla O en su teclado. Entonces, muchas veces cometen el error y escriben el cero y la función les aparece error. Entonces, ojo con eso. ¿Sí? Entonces, no se vayan a confundir. O, listo, ahora sí establecemos las condiciones. Entonces, ¿qué me dice la primera condición? Si animal, pero ¿quién es animal? Este que está aquí, ¿sí? Es igual, entonces es igual a ¿qué? A gato. Recuerden que como es un texto, debe ir entre comillas, gato. Listo. Primera, punto y coma. O es este mismo A2, es igual a ¿qué? Perro.
Entonces, perro, cierro comillas, punto y coma, o ese mismo animal es un ¿qué? Un pato. Cierro comillas. Cierro, ya no hay más condiciones, entonces cierro el O. ¿Listo? Cierro el O. Punto y coma. Ahora sí, entonces cuando alguno de estos tres se cumple, entonces me debe decir que es un doméstico. Entonces, entre comillas, doméstico. Cierro comillas. Listo, entonces ya establecí la primera de las condiciones. Punto y coma. Voy para la segunda. Entonces, ustedes ya saben que para la segunda condición se establece un nuevo sí y un nuevo o. Y sigo, pues animal, pues nuevamente. A2, ahora igual a qué? A delfín, cierro comillas, punto y coma, nuevamente A2, que es el animal, es igual a qué? A tiburón, cierro comillas, punto y coma, y nuevamente el animal, que es A2, ahora es igual a qué? A ballena. Cierro comillas y cierro el O. Listo, ya establecí las condiciones dentro del O, punto y coma. ¿Qué pasa si alguno de los animales de la condición 2 se cumple? Entonces me debe indicar que es un animal acuático. Cierro comillas. Punto y coma. ¿Qué me viene? Me viene otra nueva condición. Entonces, otra vez, un nuevo sí con un nuevo o. Y ahora sí establezco las condiciones. Entonces, nuevamente, animal es igual primero a halcón, punto y coma. Animal, que es A2, es igual ahora a ¿qué? A águila, cierro comillas, punto y coma, y nuevamente ese mismo es igual a ¿qué? A paloma. Cierro comillas y cierro el O. ¿Listo? Punto y coma. ¿Qué pasa si uno de esos tres animales de la tercera condición se cumple? Entonces me debe decir que ese es un ave. Cierro comillas, punto y coma. Sigo. Cuando no se cumple ninguna de las condiciones de los criterios o condiciones anteriores, entonces simplemente que me diga que es un insecto. Cierro comillas. Y ahora sí, cierro los sí. ¿Cuántas condiciones establecí? Tres. Entonces cierro tres sí. Uno, dos, tres. Les damos un enter. ¿Qué pasó? A ver, aquí. A dos es igual a perro. A ver, ¿dónde está el do? A ver, veamos dónde está el error. Oh, Profe, creo que en el gato le hace falta una comilla. gato, sí, correcto. Gracias. Ya no vemos. Listo, ahí sí ya cambió a los colorcitos. Ahí sí ya me... Listo, miren. Entonces, como el gato es un doméstico, ¿sí? Miren, aquí lo tenemos. Entonces, si bajamos la función, entonces ya nos establece. Entonces, águila es un ave, que es correcto. Delfín es un acuático, perro es otro animal doméstico. Miren que aquí se repite doméstico, pero en diferente tipo de animal. Lo mismo acá, ¿sí? Y con eso miren que ya establezco el tipo de animal para cada uno de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de lo establecí para este caso, este ejercicio, tres condiciones, ¿sí?
De igual forma, podría hacerlo haciendo uso de la función y si en algún momento así lo requiero, ¿sí? Que no sean solo dos, porque para para este planteamiento, para el rango solamente utilizamos dos condiciones, pero pueden llevar más. Entonces, ¿de qué va a depender? Pues de lo que ustedes vayan a calcular, ¿sí? O vayan a evaluar a través de diferentes criterios de selección. Listo, entonces de esa forma es como hacemos uso de la función si cuando está establecida con y si cuando está establecida con la función o. Listo, entonces esta ya sería la segunda forma de utilizar. Profe, me muestra la fórmula, por favor, es que la estoy haciendo acá, pero no me da. Ah, espera, yo la agrando un poquito para ver si se ve más grandecita. Listo. Aquí está, mira. Dejémosla ahí unos segunditos para que usted la vea. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, inquietud? Todos los que están hoy estuvieron en la otra clase. Profe, No, yo no estuve en la otra clase porque tuve problemas con el internet como siempre y no estuve. Ok. ¿Alguien más? Yo tampoco, profe, pude asistir a la otra clase porque tuve inconvenientes para poder entrar. Ok. ¿Listo? Bueno. Entonces, miren, de esa forma es que hacemos uso de la función sí. Vamos a hacer dos ejercicios para de los que vimos la semana pasada, pues para poner a tope a los compañeros pues que no pudieron ingresar, porque apenas ingresaron a la ficha, porque eso también me comentó el profe Freddy, que apenas habían unos que habían ingresado esta semana, pero veo muy poquita participación. ¿Cuántos son más o menos en la ficha de ustedes? Por el, ¿Alguien sabe? por el momento solamente habemos matriculado 17, profe, pero en sí a las clases siempre hemos estado asistido entre 10 y 12 personas nada más. Ok, sí, sí, sí. Sino que es que en la clase anterior hubieron un poquito más, sí, creo que estuvieron como 15, creo. Bueno, entonces con esto ya finalizaríamos todo lo que tiene que ver con el uso de la función sí. Recuerden cómo la utilizamos. Entonces vamos a hacer un recorderis para que nuestros compañeros pues no se sientan eh, desfasados, ¿sí? Porque hoy ya les voy a dejar dos prácticas para que vayan utilizándolas. Entonces, lo que les decía, de la función sí, tiene para los que los que no estuvieron en la clase pasada, ¿sí? La función sí siempre nos va a pedir tres parámetros, que son una condición, un valor cuando se cumple esa condición y un valor cuando no se cumple esa condición, ¿sí? Así, en resumidas cuentas, así es el uso de la función sí normal, ¿sí? Lo que acabamos de ver es cuando se utiliza con y con o. Entonces, así la vimos normal la semana anterior. Condición que corresponde al parámetro de la prueba lógica, cumple que corresponde al parámetro del valor sí verdadero y no cumple que corresponde al parámetro del valor sí falso, ¿sí? Siempre esos tres parámetros, ¿sí? Y habíamos dicho que la función puede ir anidada. Anidada quiere decir que podemos establecer varias condiciones. Y que el número máximo de condiciones, ¿cuántas son? Los que estuvieron me recuerdan cuánto es el número máximo de condiciones.
7, profe. 7, correcto. Entonces, 7 es el número máximo de condiciones que podemos establecer dentro de la función sí. ¿Ok? Entonces, veamos. La función cuando es básica o normal, ¿sí? O sencilla, para que entiendan, sencillita. Entonces, cuando simplemente utilizamos el sí de esta forma. Entonces, ¿cómo utilizamos el sí de esta forma? Veamos un ejemplo. Ojo, aquí solamente estoy haciendo un recorderis. Un ejemplo, entonces vamos a establecer una condición. Vamos a indicarle qué va a hacer si esa condición se cumple y qué va a hacer si esa condición no se cumple. Mediante este ejemplo. Entonces, digamos que acá tenemos, a ver, tenemos una columna de notas. Nota. Una columna de notas. Y tenemos diferentes tipos de notas. 3, 4, 4, 6, 1, 5, 2, 7, 3 con 3, 4 con 2, 1 con 8, 2 con 1, 3 con 9 y 4 con 6. Entonces, miren, tenemos diferentes notas, digamos, de diferentes estudiantes. Y vamos a tener una nota cualitativa. Es una nota cualitativa que, dependiendo de la nota numérica, nos va a indicar si esa nota es excelente, buena, aceptable, insuficiente, mala, no aprobada, ¿sí? Pésima, como quieran establecerla. ¿Listo? Entonces, a través de estas condiciones. Entonces, yo digo que en el ejemplo 1 vamos a calcular la nota cualitativa. Vamos a establecer una condición. Entonces, ¿cuál es esa condición? Que la nota es mayor o igual a 3,5. Esa es mi condición. Ahora, ¿qué va a hacer la función si esta condición que yo establezco aquí se cumple? Entonces me va a indicar que esa nota es aprobada. Y cuando no se cumpla esa misma condición, entonces me va a indicar que esa nota es no aprobada. Si se cumple, aprobada. Si no se cumple, no aprobada. Entonces, ahora veamos cómo establecemos o cómo configuramos la función para que haga uso de esa condición. Entonces, veamos. Igual, sí. Entonces, miren que me aparece un recuadrito aquí, que me pide prueba lógica, que es la condición, valor si verdadero, que es cuando cumple, y valor si falso, cuando no cumple. Entonces, prueba lógica, la que está más oscurita, es la que me está pidiendo. Entonces, ¿cuál es la prueba lógica? La condición. Entonces, ¿qué me indica la condición? Que la nota, pero ojo, ¿quién es nota? Entonces, nota es esta. O sea, la posición B2, donde está el 3,4. Recuerden que en ese siempre utilizamos son las posiciones de celda. B2, que es la nota. Entonces, luego, ¿qué me indica? Que es mayor o igual. Entonces, mayor, igual. ¿Igual a qué? A 3,5. Entonces, de esa forma, interpreto la condición. Punto y coma. Entonces, ya cumplí con esta parte. Ahora, ¿qué pasa si se cumple? Me debe indicar que esa nota es aprobada. Entonces, como es un texto, va entre comillas. Comillas, aprobada. Y cierro comillas. Punto y coma. ¿Sí? Me pide el valor si falso, mírenlo. Y el valor si falso es cuando la condición no se cumple. Entonces, si no se cumple, entonces me debe indicar, mediante un texto,
que va entre comillas, no aprobado. Y cierro comillas. ¿Listo? Ya establecí condición cumple y no cumple, entonces simplemente cierro el sí. Y doy enter. Y miren, ampliamos un poquito aquí la columna, y ya me indica la nota. Entonces 3,4 no cumple la condición porque debe ser mayor o igual a 3,5, entonces por eso es que sale no aprobado. Entonces bajo las demás, copio la fórmula hacia abajo, y ya obtengo, mire, 4,6 es aprobada, 1,5 no aprobada, y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo a la nota, me va indicando si aprueba o no aprueba. ¿Listo? Esto para el caso de cuando utilizamos la función sí sencilla, básica, normalita. Y luego íbamos complicándola un poquito. Entonces, digamos, en un ejemplo 2, entonces vamos a calcular esta misma cualitativa. ¿Sí? Pongámosle aquí cualitativa 2. Entonces, vamos a calcular la misma nota, pero en este caso es cualitativa 2, que va a llevar y vamos a establecerle dos condiciones. Por eso, miren, repito aquí, condición cumple y no cumple acá 2 veces, porque vamos a establecer dos condiciones. Entonces ya vamos a ir complicando, o como decimos nosotros, anidando la función. Listo, entonces condición 1. Entonces la condición 1 es que si la nota es mayor o igual, si la nota es mayor o igual, en este caso a 4, entonces, ¿qué va a pasar si la nota es mayor o igual a 4? Entonces, si se cumple, me debe especificar que esa nota es sobresaliente. Si no se cumple, recuerden que cuando la función va anidada, en el parámetro no cumple, va el siguiente sí. Entonces, si no se cumple, entonces, ¿qué me va a especificar? Entonces, aquí viene un nuevo sí que, un nuevo sí anidado. Entonces, simplemente le pongo sí. Y llego a la segunda condición. Entonces, la segunda condición es que si la nota es mayor ahora, mayor o igual ¿a qué? Pues en este caso a 3, ¿qué va a pasar? Si se cumple, entonces me debe decir que esa nota es aceptable. Y si no se cumple, como ya no van a haber más condiciones, pues simplemente que me ponga que esa nota es insuficiente. Es insuficiente. Listo, entonces miren que aquí ya no hay una condición, ¿sí? Sino dos condiciones. Ahora sí, veamos cómo la interpretamos acá en nuestra nueva columna. Voy nuevamente, igual sí, igual sí. Abro paréntesis. Condición 1, nota, pero nota es esta posición donde está el 3,4. B2, ¿qué me indica? Mayor o igual a 4. Entonces, mayor igual a 4. Punto y coma. Entonces, ¿qué pasa si se cumple? Entonces me debe salir en un texto entre comillas sobresaliente. Cierro comillas, punto y coma. ¿Sí? Punto y coma. Voy aquí en sobresaliente. No cumple, entonces, ¿qué me dice? Que viene otro sí. Entonces, simplemente abro un nuevo sí. Entonces, sí y abro. Sí y abro. Entonces, sigo. Y estoy en la segunda condición. Entonces, me dice que nota, pero nota quién es. Es esta nuevamente. Pero ahora, ¿qué? Mayor igual a ¿qué? A 3. Punto y coma. ¿Sí? Ya saqué la condición. Ahora, ¿qué pasa si se cumple? Entonces me debe salir con un texto, entre comillas, aceptable. Cierro comillas, punto y coma.
Llego a la última parte, no cumple. Entonces, cuando no se cumple, entonces que simplemente me saque insuficiente. Entonces, solamente entre comillas, insuficiente. Y cierro comillas. Ahora, ¿qué me falta? Cerrar la función. Pero miren que utilizamos dos condiciones. Entonces, al final, siempre al final se cierran los sí. Entonces, cierro las condiciones. 1, 2. 1 y 2. Y damos enter y observen que ya me aparece la nota cualitativa 2. Entonces 3,4 es aceptable. Veamos las demás. Miren, ahí las tengo. Entonces, de acuerdo a la nota me va a indicar si es aceptable, si es sobresaliente o si la nota es insuficiente, que son las opciones de este segundo ejercicio. ¿Listo? Entonces, miren, de esa forma fue que planteamos la función sí normalita, como en el caso del ejemplo 1, y anidada, como el caso del ejemplo número 2. Habíamos visto el número de veces que se habían anidado, entonces simplemente que se iban a establecer 7 condiciones. ¿Listo? Veamos ese ejemplo para que los compañeros vean cómo configurábamos un ejemplo cuando utilizábamos el número máximo de condiciones, que son 7. Recuerden, 7 condiciones. Entonces, vamos aquí. Una, dos, tres, cuatro, 6. ¿Quién entró hasta ahora? Ya le vamos a dar paso. A ver, démosle ingreso. Ay, no. Bueno. Profe, Sí. me dice la compañera Adriana Muñoz que ella se salió de la clase, pero que tiene un acuerdo con usted, que ella no se puede conectar los sábados, que ella se conecta con usted los martes. No sé, me dijo que lo recordara. Ah, ok. Ok, gracias. Listo, miren. Número máximo de condiciones sí anidadas. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes, los que no estuvieron, lo miren y no me entren tan perdidos a desarrollar esa práctica que les voy a poner. Entonces vamos en el ejemplo 3. Y vamos a hacerlo sobre, no, cambiemos. No, sí, utilicemos la misma columnita, pero que sea la 3. Una nota cualitativa 3. Entonces, ejemplo 3, vamos a calcular la nota cualitativa 3. Entonces, vamos a ir estableciendo cada una de las condiciones. Entonces, por ejemplo, la primera condición es si la nota es mayor o igual a, vamos a copiar este pedacito para las otras. Entonces, para la primera, si es mayor o igual a 4,5. La segunda condición, mayor o igual a 4. La tercera, mayor o igual a 3,5. Para la cuarta, mayor o igual a 3. Para la quinta, mayor o igual a 2,5. Para la sexta, mayor o igual a 2. Y para la séptima, mayor o igual a 1,5.
Listo, miren, número máximo de condiciones anidadas. Entonces, ¿qué va a pasar si se cumple con la primera? Digamos que me debe mostrar que esa nota es excelente. Aquí viene un nuevo sí. Para la segunda condición, si se cumple, me va a sacar que esa nota es buena. Aquí viene un nuevo sí. Para la tercera, si se cumple, me debe sacar que esa nota es aceptable. Aquí vendría un nuevo sí anidado. Para la cuarta, que esa nota es regular. Para la quinta, esa nota es insuficiente. Perdón, aquí viene el otro sí, y aquí también viene el otro sí. Para la sexta, si no se cumple, entonces esa nota, pongamos que es una nota mala. ¿No? Sí. Y para la última condición, esa nota es mala, pésima. Y cuando no se cumple ninguna, porque este ya sería el final de la función, entonces simplemente que me ponga que esa nota es perversa. Bien. Listo, entonces ya establecimos las condiciones. ¿Y qué me va a sacar si se cumple o no se cumple en cada una de ellas? Veamos. Voy a borrar este pedacito para que se vea la función completa. Empezamos, ahora sí. ¿Cuál es la clave aquí, chicos, los que no estuvieron? Ir paso a paso sobre cada una de las condiciones, así como he hecho con estos dos ejemplos anteriores. Si ustedes se dieron cuenta, yo siempre seguí paso a paso cada una de las condiciones. Entonces, me iniciaba con la condición, luego con el cumple, luego con el no cumple, y así sucesivamente iba pasando por cada uno de ellos. Lo mismo, ese mismo recorrido lo hacemos acá a través de la función. ¿Con qué fin? Para que no se pierdan, ¿sí? Y no les vaya a salir errores. Entonces, veamos, igual, sí, abro paréntesis. Voy por la primera condición, pues nota, pero nota es esta posición de aquí, mayor o igual, mayor o igual. Para ese caso a 4, 5, punto y coma. Entonces, ¿qué pasa si esa condición se cumple? Entonces me debe aparecer que esa nota es excelente. Cierro comillas, punto y coma. Voy aquí, sigo aquí, entonces miren que me dice si no cumple, entonces viene otro sí. Entonces nuevamente abro un nuevo sí, sí, y lo abro. Entonces sigo, voy por la segunda condición, nota, pero nota es esta. Mayor o igual a qué ahora, a 4, punto y coma. Llego aquí, me dice que esa nota es buena, entonces entre comillas, buena. Cierro comillas, punto y coma. Sigo, ¿qué viene? Sí, entonces un nuevo sí anidado, sí, y abro nuevamente. Sigo, voy a la tercera. Nota, pero nota es esta. Ahora, mayor o igual a qué? A 3,5. Punto y coma. Entonces, terminé la condición, sigo aquí, cumple. Entonces me dice que es aceptable, entonces comillas, aceptable. Cierro comillas, punto y coma. Sigo, no cumple, sí, un sí nuevamente, entonces sí, y abro. Sigo, ingreso a la condición 4, nota, pero nota es esta, pero ahora mayor o igual a qué? A 3, punto y coma. ¿Qué pasa si se cumple? Es regular, pero va entre comillas porque es un texto, punto y coma. Un nuevo sí, entonces abro un nuevo sí. Sigo a la quinta, nota mayor, ¿ahora qué? Nota es esta, pero mayor o igual a qué? A 2,5. Punto y coma. Entonces, ¿qué pasa si se cumple? Me indica que esa nota es, entre comillas, insuficiente.
punto y, cierro comillas, punto y coma, voy aquí, entonces, ¿qué me aparece? Un nuevo sí, entonces abro un nuevo sí, sigo, abro un nuevo sí, entonces nota mayor o igual ahora 2, entonces nota que es esta, mayor o igual a 2, punto y coma, entonces la sexta condición me dice que si se cumple esa nota es mala, entonces entre comillas, mala, cierro comillas, punto y coma, voy aquí, viene un nuevo cianidado, entonces abren un nuevo cianidado, voy a la sexta, a la séptima, perdón, entonces nota, pero nota ya sabemos cuál es, que es esta, pero ahora mayor o igual a ¿qué? A 1,5. Punto y coma. Y si se cumple, me dice que es pésima, entonces si se cumple, entre comillas, pésima, cierro comillas, punto y coma. Como llegué al final de la función, él no cumple, simplemente me dice que es perversa. Entonces solamente entre comillas, perversa. Cierro comillas. Listo. Ya terminé la función. ¿Qué me falta? Cerrar los sí. Entonces, ¿cuántas condiciones hice? 7. Entonces, ese es el número máximo de sí, perdón, de paréntesis que cierran al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, cuando les aparece el paréntesis negrito es cuando ya terminan los paréntesis. Entonces, damos un enter y ya obtengo la nota. Entonces, ese 3,4 es una nota regular, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en este rango, ¿sí? Entre 3 y 3,4. Copiemos a las demás. Y miren que de acuerdo a la nota me dice que es regular, excelente, pésima, insuficiente, buena, mala, ¿sí? Aceptable. Entonces, de acuerdo a cada una de ellas. Entonces, si por ejemplo aquí pusiéramos una nota por debajo de 1,5, entonces 1,3. Entonces miren que me dice que esa nota es perversa, ¿sí? Que era la que me faltaba de especificar. Listo, entonces de esa manera fue que utilizamos la semana pasada el sí normalito, ¿sí? Para que los que no estuvieron pues sepan cómo fue que llegamos hoy a utilizar el sí con el ya. Entonces, si se dieron cuenta, todos, ahora sí todos, ¿sí? La función en las dos ocasiones la utilicé de la misma forma. Entonces, salvo que acá, con el i y con el o, pues me va a quedar un poquito más larguita, ¿sí? Si esta que acabé de hacer aquí, miren que quedó bastante extensa, ¿sí? Si lo hubiera utilizado en cada condición con el y o con el o, pues me había quedado mucho más largo, ¿sí? Pero es exactamente igual en cuanto a los pasos, se usa de la misma manera, así esté anidada y tenga la función y o no la tenga. Listo, entonces de esa forma culminamos el uso de esta función, sí, avanzada y básica. ¿Hay alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Está claro? Sí, profe. Profe, una Ojo, preguntita. ¿Usted de casualidad me puede dar o nos da acceso a la clase de hoy también para reforzar un poquito? Porque yo sí creo que estoy un poquito embolatado. sí, eso es porque no estuviste en la clase anterior, sí, pero aquí ya te hicimos un recorder. Y sí, claro, las grabaciones de la semana pasada y estas yo se las publico más tarde, sí, para que ustedes puedan mirar y puedan desarrollar las prácticas que les voy a enviar hoy. Listo, hoy sí ya les voy a enviar prácticas. No les había enviado porque necesitaba terminar este tema. Bueno, listo, entonces ya terminamos el uso de las funciones lógicas. Recuerdan que
que así la llamamos nosotros acá en la parte de sistemas, la función reina de las funciones lógicas es la función sí, que es muy utilizada en toda la parte contable, ¿sí? Para calcular presupuestos, nóminas, sobre todo, hacer liquidaciones, ¿sí? O cuando ustedes necesiten hacer cualquier tipo de comparación o aplicar diferentes porcentajes, ¿sí? Pueden utilizarla. ¿Listo? Pueden utilizar este uso de esta función bastante útil que tiene Excel. Bueno. Y ahora sí, para terminar, entonces vamos a saber cómo utilizamos las otras funciones lógicas. Recuerden que no solo existe la función sí, sino también tenemos la función contar.sí, la función contar.sí.conjunto, la función sumar.sí y la función sumar.sí.conjunto. ¿Listo? Entonces, estas son las otras funciones lógicas que tiene Excel. ¿Sí? Estas pues no se anidan, o sea que ya despreocúpense de esa parte, ¿sí? Solamente se utiliza la función y ya. Entonces, la función sí nos va a pedir tres parámetros. Un primer parámetro que se va a determinar el rango, luego ya les explico qué es el rango, ¿sí? Luego el criterio, y ahí cerraría la función, rango y criterio. Es lo único que pide la función contar.sí, dos parámetros. Contar.sí.conjunto, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a pedir? Entonces nos va a pedir un rango 1 al cual se le aplica un criterio 1. Puede tener un rango 2 al que se le aplica un criterio 2. Y puede tener más rangos y más criterios que aplicar. Por eso le pongo ahí los puntos suspensivos. Para la función sumar.sí, esta función nos va a pedir los siguientes parámetros. Entonces, primero nos va a pedir un rango al cual le vamos a aplicar un criterio o una condición. Y va a tener un parámetro que se va a llamar un rango de suma. Y cierra. Los parámetros de la función sumar.sí. Y para la función sumar.sí conjunto nos va a pedir un rango de suma un rango 1 al que se le aplica un criterio 1. Y va a tener un rango 2 al que se le aplica un criterio o condición 2. Y puede tener muchos más rangos y muchos más criterios. ¿Listo? Entonces, esta es la forma de cómo se estructuran o la sintaxis de las demás funciones lógicas que tiene Excel junto con la función que acabamos de ver, la función sí. ¿Listo? Entonces, mírenlas ahí, cómo es que se especifican y se utilizan dentro de las celdas de Excel. Dejémosle ahí unos segunditos para que ustedes miren o tomen un pantallazo o qué sé yo lo que vayan a hacer. Ahora sí, vamos a utilizar estas funciones, ¿sí? Vamos a especificar cómo se utiliza mediante un ejercicio. Listo. Entonces vamos a utilizar esta plantilla que tenemos aquí. Miren.
una plantilla de empleados con su asignación básica, es decir, su salario, y las diferentes dependencias y el tipo de vinculación y género que le corresponde a cada empleado. Bueno, vamos a empezar con el uso de la función contar.si. Aquí me queda muy grande. ¿Cómo le cambiamos esto para que no se vea? Quitemos estas dos columnas de aquí. No las necesito por ahora. Listo, miren. Entonces tenemos estas columnas. Y podemos hallar diferentes cálculos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer uso de la función contar.si. Contar.si. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos uso de esa función contar.si? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto cuántas cuántos empleados mujeres son. ¿Cuántos empleados mujeres son? ¿De qué? Pues de la lista que tenemos, ¿sí? Entonces, de toda esta lista de acá, entonces, ¿cuántos son mujeres? ¿Sí? ¿Cuántos son mujeres? Entonces, veamos cómo utilizaríamos la función para ese caso. Entonces, recuerden que la función contar.si tiene esta estructura, llevemos la palabra allá, pongámosla aquí, y en esa estructura, entonces, que me pide un rango y un criterio. Entonces, rango es el rango de celdas al cual le vamos a aplicar ese criterio de selección, y el criterio son las opciones que tiene cada columna. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían los criterios de la columna género? Hombre y mujer, no hay más. ¿Cuáles serían los criterios de la columna tipo de vinculación? Provisionalidad, carrera administrativa, trabajador oficial, LNR, ¿sí? Y lo demás. Provisionalidad, ¿ve? Y muchos más. Lo mismo para las demás columnas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué nivel tienen los empleados? Pues profesional, asistencial, directivo, trabajador oficial. Esos serían los criterios de las columnas o del rango de cada una de las columnas. Ahora sí, demos respuesta a la pregunta que me están planteando. ¿Cuántos empleados mujeres son? Haciendo uso de esta función. Entonces veamos. Igual, contar.si. Y abrimos paréntesis. Entonces, lo primero que me pide la función es el rango al cual le voy a aplicar ese criterio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la columna que me sirve para establecer quién es hombre y quién es mujer? Pues la columna que tenemos aquí, género. Con esta columna yo establezco quién es hombre y quién es mujer. Miren, hombre, mujer. Listo, entonces selecciono esta columna completa. No tomo el título, pero sí toda la columna hasta aquí, miren. ¿Sí? Hasta ahí. Punto y coma. Entonces miren que ya definí el rango, ¿sí? ¿Cuál es mi rango? Desde F3 hasta F62. ¿Qué es lo que me está indicando aquí? La función. Entonces, ese es mi rango al cual le voy a aplicar un criterio. Ahora sí, ¿qué criterio? ¿Qué criterio me están pidiendo? Pues que sea mujer, ¿sí? Mujer. A pesar, ojo, aquí no hay que confundirse. Aquí me están pidiendo mujeres, pero si en la columna no me dice mujeres, entonces debo utilizarlo como está en la columna. Entonces, en la columna no está mujeres, sino mujer, ¿sí? Acá está en plural, acá está en singular. Entonces, lo utilizo como esté el criterio en la columna. Entonces, como es un texto, comillas,
mujer. Perdón. Mujer. Cierro comillas y ya terminé la función. Entonces simplemente la cierro y ya la obtengo. Miren, esta es la forma. ¿Sí? F3, F2 corresponde al parámetro rango y comillas mujer corresponde al parámetro criterio o condición. Damos un enter y observen, o sea que en ese listado, ¿sí?, hay 25 mujeres. Mírenlas aquí, 25 mujeres. Si yo quiero establecer cuántos hombres hay, si yo quiero establecer el número de hombres, si yo establezco el número que me indiquen cuántos hombres hay o el número de hombres que existen, ¿qué cambia aquí en la función? ¿Qué cambia? ¿Qué me dice? Ojo, el que tengo ahí fue para establecer cuántas mujeres son, ¿sí? Pero si yo les pregunto ahora cuántos es el número de empleados, ¿sí? Lógicamente voy a utilizar la misma función y el mismo rango, pero ¿qué es lo que cambio para saber cuántos hombres son? Criterio, profe. El criterio, sí señor, que ya no sería mujer, sino que hombre. Entonces simplemente, miren, cambio el criterio. Ya no sería mujer, sino hombre. ¿Sí? Y miren que ya lo obtengo. Entonces, en todo el listado hay 25 mujeres y 33 hombres. Es decir, que todos los empleados son 58. 33 más 25, 58 empleados que hay en toda la lista. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Aunque esperen que yo acá al final vi dos posiciones solitas. ¿Sí? Entonces, pongámosle que este es mujer y este último es hombre. Pues, como añadidos más, entonces me va a haber aumentado la cantidad, correcto. Entonces, es decir que en realidad son 26 mujeres y 34 hombres. Entonces, con eso ya me darían los 60 empleados que tiene la lista. Listo, entonces esa sería una forma de sacar cuántos empleados hombres hay y cuántos empleados mujeres hay. También puedo sacar, por ejemplo, cuántos son del nivel asistencial, ¿sí? Con una pregunta. Entonces yo les preguntaría cuántos empleados son del nivel asistencial. Entonces, ¿cuántos empleados son del nivel asistencial? Entonces, de igual forma, entonces, igual, contar puntos, sí, y abro paréntesis. Recuerden, lo primero que necesito es el rango al cual le voy a aplicar el criterio. Entonces, ¿pero cuál es mi rango? Entonces, me están pidiendo los de nivel asistencial, entonces voy a buscar ese criterio entre las columnas. Entonces, ¿dónde lo encuentro? Aquí, en la columna nivel, que aquí está el asistencial, miren. Entonces, este es mi rango de celdas que necesito para hacer el cálculo. Entonces, listo, ya lo tengo. Y luego sí, indico el criterio. Entonces, punto y coma, entre comillas, el criterio que es asistencial. Y cierro comillas y cierro la función. Listo, miren acá arriba de esa forma. Contar punto así, C3, C62, que es la columna nivel donde está el criterio asistencial que me están pidiendo en la pregunta. Y entre comillas asistencial, que es la condición o criterio que vamos a establecer. Ahora sí, enter. Es decir, que del nivel asistencial, yo tengo en ese listado 23 personas, 23 empleados. ¿Sí?
De la misma forma podría sacar de ese mismo rango los que son directivos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos directivos son? En comparación con la de asistencial, aquí igualmente lo único que me cambiaría ya sería el criterio, ¿sí? El criterio. Entonces, como lo tenemos, solo directivo. Entonces, podemos copiar la fórmula, la pegamos aquí y simplemente cambiamos el criterio. Ya no es asistencial, sino directivo. Pues nuestros directivos son 9. ¿Listo? Entonces, de esa manera podríamos ir sacando o ir haciendo un conteo de cada uno de los niveles en los cuales están cada uno de los empleados. Veamos un último ejemplo con otra columna. Entonces, por ejemplo, si yo les indico quiénes, les hago esta pregunta. No, ¿cuántos son provisionales? ¿Cuántos son provisionales? ¿Cuántos qué? Pues cuántos empleados son provisionales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes deben tener en cuenta para usar la función? El criterio, ¿sí? Y aquí nuestro criterio es que sean provisionales. Entonces, busco ese criterio en la tabla o en las celdas, ¿sí? Entonces, miren que aquí en tipo de vinculación yo lo encuentro. Aunque no de la misma manera, pero sí está aquí el criterio, ¿sí? Yo pregunto por provisionales, pero acá encuentro provisionalidad, que es lo mismo, así no esté escrito de la misma manera, ¿sí? Ojo, ustedes nunca pueden encontrar, ¿sí? O la mayoría de las veces ustedes no van a encontrar los criterios tal cual como están en las preguntas acá en las tablas, ¿sí? Acá en las tablas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Listo, entonces como ya encontré mi criterio que está en tipo de vinculación, entonces este es mi rango de celdas. Ahora sí aplico la función. Igual, contar, punto sí, y abro paréntesis. Entonces selecciono mi columna con mi rango, que es lo mismo, punto y coma, y ahora sí le pongo mi criterio, entre comillas, ¿sí? Recuerden, no como está en la pregunta, sino como está escrito en la columna. Entonces, provisionalidad. Y cierro comillas. Cierro la función. Miren acá arriba, acá en la barra de fórmulas. De esta manera se establece y ahora sí, enter. Es decir que en mi listado hay 25 provisionales. Listo, entonces de esa forma utilizamos la función contar.si. ¿Hay alguna pregunta respecto a esta función? Pues contar.si únicamente me va a permitir establecer un solo criterio. Un único criterio. Contar puntos y conjunto. Entonces, como no hay pregunta, entonces veamos cómo se utiliza esta función. Contar puntos y conjunto y cuenta también el número de cosas que tengamos en las diferentes celdas, en los diferentes rangos de celdas, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia con contar puntos y? Contar puntos y solamente me permite aplicar un solo criterio. Contar puntos y conjunto me permite aplicar más de dos criterios, dos o más criterios. ¿Listo? Esa es la única diferencia. De resto, hace la misma acción, cuenta cosas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo para utilizar la función contar puntos y conjunto, ¿cuál sería? Entonces, por ejemplo, ¿cuántos
empleados hombres son provisionales. Entonces miren que de acuerdo a la pregunta, ya me están pidiendo dos cosas. Hombres, que es un criterio que está dentro de la columna género, y provisionales, que está dentro de la columna tipo de vinculación. ¿Sí? Entonces, por eso se utiliza la función contar puntos sí, porque ya hay dos criterios en esa misma pregunta. Entonces, utilizo contar puntos sí. Entonces, contar puntos y conjunto, aquí está. Y ahora sí, rango 1. No importa cuál cuente primero, ¿sí? No importa. Entonces, digamos que vamos a empezar por provisionalidad. Entonces, selecciono la columna de tipo de vinculación, donde está provisionalidad, punto y coma. A este rango de columna le vamos a aplicar el criterio provisionalidad. Cierro comillas, punto y coma. Ya especifique el tipo de profesionalidad. ¿Qué me falta? Pues que sean hombres. Entonces, ¿y dónde están los hombres? En la columna género. Entonces, selecciono ahora un nuevo rango, o el rango 2 que corresponde a la columna de género. Punto y coma. Ahora sí, ¿qué criterio le vamos a aplicar a ese nuevo rango? Pues simplemente que sea hombre. Y cierro comillas y cierro la función. Entonces, miren acá arriba cómo quedó. Acá arriba. ¿Sí? Contar puntos y conjunto. E2, dos puntos S sentidos, que es tipo de vinculación, a la cual le vamos a sacar los que tienen provisionalidad. Y FO3, FS sentidos, corresponde a la columna género, al cual le vamos a aplicar un criterio que solamente sean los hombres, o el hombre nada más. Damos un enter, y miren que ya obtenemos ese conteo. Es decir, los que cumplen, que además de ser hombres y tengan tipo de vinculación provisional o provisionalidad, son solamente 10 personas. ¿Sí? Veamos otro ejemplito con otra de las columnas. Por ejemplo, ¿cuántos empleados son del nivel asistencial con dependencia en la Secretaría de Hacienda? Listo, entonces nueva pregunta. ¿Cuántos empleados son del nivel asistencial con dependencia en la Secretaría de Hacienda? Entonces, ya hay dos criterios: nivel asistencial y dependencia Secretaría de Hacienda. Entonces, usamos nuevamente contar puntos y conjunto. Igual, contar puntos y conjunto. Recuerden, no importa cuál de las dos columnas seleccione primero. Entonces, vamos por nivel. A esta columna vamos a indicarle que solamente necesitamos los que son asistencial, cierro comillas, punto y coma, y de la dependencia, entonces seleccione el rango de dependencia, punto y coma, de ese rango vamos a especificar los que son Secretaría de Hacienda. Entonces, Secretaría de Hacienda. Y cierro comillas y cierro la función. Listo, entonces miren la forma como se utiliza la función contar puntos y para ese ejercicio. Entonces, 3S sentidos es la columna nivel al cual le vamos a sacar los asistencial
Y D3 de sentidos en la columna de dependencia, a los cuales le vamos a sacar Secretaría de Hacienda. Ojo, aquí me faltó un espacio, ¿sí? Aquí me faltó un espaciecito, ¿sí? Damos. Entonces son 3 empleados los que cumplen con esos 2 criterios de selección, ¿sí? Con el uso de la función contar puntos y punto conjunto. Listo, entonces veamos un último ejemplo de esta función. Digamos que necesitamos el número de empleados que ganen asignación entre, a ver, veamos, especifiquemos un rango, entre 1.000.000 y 2.000.000. Entonces necesitamos contar las personas que cumplan ese criterio, que sean de asignación, que ganen asignación, no, perdón, que ganen asignación entre 1.000.000 y 2.000.000. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos estableciendo ahí? Un rango de números, ¿sí? Y ustedes ya saben que un rango de números tiene 2 condiciones, ¿sí? Así como las establecimos con la función sí, también se establecen con la función, con estas funciones acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo interpretamos ese rango? Entonces, igual, contar puntos y conjunto, y vamos por el rango inferior. Entonces, seleccionamos la columna de asignación básica, que es lo que me están pidiendo, y establecemos el primer rango, el rango inferior, recuerden. Entonces, en este caso, vamos, punto y coma, entre comillas, vamos a sacar los que son mayores igual a ¿qué? A 1.000.000. Cierro comillas. En estas funciones, ¿sí? Las condiciones, todas van entre comillas, ¿sí? Para que no se confundan. Listo, entonces el criterio va entre comillas, mayor a 1.000.000, punto y coma. Ya establecí el rango inferior, ¿sí? Del rango de números, ¿sí? Mayor o igual a 1.000.000. Ahora necesitamos establecer cuando sea menor o igual a los 2.000.000. Entonces simplemente vuelvo a seleccionar nuevamente la columna asignación básica, punto y coma, y entre comillas le doy el rango superior. Entonces recuerden que el rango superior utiliza el menor o igual. ¿Menor o igual a qué? A 2.000.000. 3, 4, 5, 6. Cierro comillas y ahora sí cierro paréntesis. Pues con eso yo ya puedo especificar cuántos empleados están en este rango de asignación básica entre 1.000.000 y 2.000.000. Damos un enter. Y ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Contar puntos y conjunto. Ah, ya. Entonces tomé mal el rango. Es desde B3, B62. Listo. Entonces, 46 de los 60 empleados tienen asignación básica en ese rango de valor, entre 1 y 2.000.000. Entonces, los demás, quiere decir que los otros 14 tienen mayor asignación salarial, es decir, mayor a 2.000.000 de pesos. Entonces, vamos a establecer cómo podría establecer el resto de los empleados, ¿sí? ¿Cuántos? Entonces podríamos utilizar, por ejemplo, una función contar puntos y normal, ¿sí? Porque ya no necesito un rango, entonces solamente digamos que cuántos empleados tienen asignación mayor
a 2 millones. Ahí solamente estoy especificando un criterio, que es mayor a 2 millones. Entonces, por eso no la uso acá, porque acá se necesita más de uno. ¿Sí? Ahora sí, igual, contar, punto sí, nada más. Contar, punto sí. Entonces, selecciono la columna asignación básica. Punto y coma. Comillas. Y le digo que sea mayor a 2 millones. Y cierro comillas y cierro paréntesis. Y ahí yo tengo los B2, B62, B3. Ahí tengo el resto. Entonces, 48, pero me están faltando dositos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ya. Sino que hay también asignaciones que son por debajo de 1 millón, entonces por eso no me las está contando todas. ¿Sí? Entonces tendría que establecer una nueva aquí que me permita, en ese caso, contar los que tienen asignación menor a 1 millón. Y ahí ya me faltarían las otras dos que me hacen falta. Listo, entonces esa podrían hacerla como ejemplo, como contar cuántas asignaciones son menores a 1 millón. Listo, entonces miren la forma de cómo utilizamos contar y contar punto sí punto conjunto. No van anidadas, entonces, o sea que despreocúpense de eso, y solamente obtenemos son valores, como los que tenemos acá. Entonces veamos ahora sí sumar puntos y conjunto para ir ya terminando. Sumar puntos y solita. Entonces esta es la forma como ustedes utilizan la función con sus parámetros y veamos un ejemplo. ¿Okay? Entonces, como aquí vamos a totalizar rangos de celda, entonces necesitamos siempre una columna numérica. ¿Sí? Una columna numérica. Entonces veamos, digamos que yo les pregunte total asignación de las mujeres. Pues, ¿cuánto suma la asignación básica de todas las mujeres? ¿Sí? ¿Cuánto suma? ¿Listo? Entonces, haciendo uso de la función sumar puntos y, entonces, ¿cómo daríamos solución a esta pregunta? Entonces, veamos. Entonces, igual, sumar puntos y. Entonces, ¿qué es lo primero que me pide? El rango. ¿Cuál rango? Porque primero tenemos que sacar cuáles son las mujeres, porque la asignación es la que se suma. Entonces, necesitamos de la columna género que me saque únicamente la que son mujer. No mujeres, recuerden, como está escrito en la columna. Punto y coma. Ahora sí, miren que me pide el rango de suma. Entonces, ¿cuál es el rango de suma? Pues la columna asignación básica, porque necesito saber cuánto es el total de las mujeres de esta asignación. Entonces, selecciono la columna de asignación básica. Y ahora sí, cierro la función y damos un enter. Y ya obtenemos, miren, el total de la asignación únicamente de las mujeres. Miren. O sea, 36.166.041 corresponde al total de la asignación básica de todas las mujeres. Veamos cuánto nos daría la de los hombres.
Es lo mismo, pero ¿qué es lo que me cambiaría? Que no son aquí mujer, sino hombre. Es lo único. Lo demás es exactamente igual. Entonces ahí tenemos, miren, tanto la asignación de las mujeres como el total de la asignación de los hombres. De los hombres son 51.855.007. ¿Sí? Es más alta que el de las mujeres. ¿Listo? Entonces, de esa forma es que utilizamos la función sumar puntos sí para totalizar o hacer sumatorias de un rango de números aplicando criterios o condiciones de selección. Y nuestra última función sería la función sumar puntos y punto conjunto. Esa función nos pide un rango de suma, rango 1, criterio 1, rango 2, criterio 2 y así sucesivamente. ¿Cuál es la diferencia entre la función sumar puntos y sumar puntos y conjunto? Hay una cosa importante. Sumar puntos y solita, el rango de suma lo tiene al final. Y sumar puntos y conjunto, ese mismo parámetro rango de suma lo tiene al comienzo. Es decir, que lo primero en esta función sumar puntos y conjunto, lo primero que debemos seleccionar es qué vamos a sumar. ¿Sí? Es decir, que ese rango de suma siempre debe ser un rango de celdas numérico. ¿Sí? Numérico, ¿por qué? Porque es lo primero que se tiene que sumar. Listo, entonces ahora, ¿cómo utilizamos esa misma, esta función en estas opciones que tenemos acá en el listado? Entonces, por ejemplo, entonces, suma de asignación de empleados hombres del nivel asistencial. Suma de la asignación de los empleados hombres del nivel asistencial. Entonces, ya tenemos ahí dos criterios, hombres y nivel asistencial. Entonces, usamos sumar puntos y conjunto. Sumar puntos y conjunto. Recuerden, para esta función debemos especificar el primer rango, qué es lo que vamos a sumar. Entonces, me están pidiendo sumar la asignación. Entonces, va esta primero, lo que voy a sumar. Punto y coma. Ahora sí, puedo sacar primero los del nivel asistencial. Uy, perdón, es hacia arriba. ¿Sí? Mírenlo aquí, ahora sí, punto y coma. Y a ese rango vamos a sacar únicamente los que son asistencial. Cierro comillas, punto y coma, pero que además de ellos deben ser los hombres. Entonces vamos a género, seleccionamos género, y punto y coma, y únicamente que nos cuente, que nos sume la asignación de los hombres. Hombre. Cierro comillas y cierro la función. Entonces miren cómo me queda la función ya configurada. Entonces sume la asignación de los asistencial que sean hombres. Damos un enter. Y miren que ya tenemos la sumatoria de la asignación. 9.337.390 es la asignación o la sumatoria de todos esos valores de los empleados que son hombres y que pertenecen al nivel asistencial. ¿Sí? Veamos otro ejemplo ya para terminar. Entonces, por ejemplo, total
asignación de los trabajadores oficiales que ganen entre, que ganen entre 1.000.000 y 1.500.000. Listo. ¿Cómo darle solución a esa pregunta? Total asignación de los trabajadores oficiales que ganen entre 1.000.000 y 1.500.000 de asignación básica. Entonces, igual sumar puntos sí. Conjunto. Entonces, recuerden, rango que vamos a sumar. Entonces, ¿qué nos piden sumar? O el total, la asignación. Entonces, primero va esta. Lo que voy a sumar. Ahora sí, del nivel. No, de esta no. De vinculación, del tipo de vinculación, vamos a sacar los que son trabajador oficial. Trabajadores oficiales. Uy. Hasta aquí. Hoy la tomé completa, tomémosla completa. Ahí sí ya. Listo, entonces a ese rango únicamente los que son trabajador oficial. Y cierro comillas, punto y coma. Entonces, además de ser un trabajador oficial, deben tener asignación entre este rango, entre 1.000.000 y 1.500.000. Entonces, pero para ello, ¿qué columna necesito? Pues la misma asignación, nuevamente. Entonces, primero que todo, rango inferior, ya saben, entonces punto y coma, entonces el rango inferior debe ser mayor o igual al valor inferior, que es 1.000.000. Cierro comillas, punto y coma, nuevamente la columna de asignación básica para poder establecer el rango. Y a esta le vamos a aplicar, ahora que sea menor o igual a 1.500.000. Y con eso ya establezco el rango que me está pidiendo la pregunta. ¿Sí? Mírenla. Total asignación, que es B2 hasta B3. Ajá. Desde B2 hasta B62. Sacar los trabajadores oficiales que están en el rango E3S62, que es tipo de vinculación, ¿sí? Y especificar el rango entre 1.000.000, aquí lo tenemos, mayor o igual a 1.000.000, y menor o igual a 1.500.000. Ahora sí, damos un enter. A ver, vamos a ver qué está mal ahí. Aquí hay 1.000.000, aquí hay otro. Profe, es que ahí dice B11. Exacto, ajá, exacto, es B3. B3, ahora sí. Y acá también va a estar mal, acá es B3, no B6. B3, eso, ahora sí ya. Listo, miren, entonces ya tenemos el total de los trabajadores oficiales que ganan entre 1.000.000 y 1.500.000. Entonces, ese es el total de la asignación de esos trabajadores que cumplen con esos criterios de selección. Listo, entonces, esta es la forma de utilizar el resto de las funciones lógicas que tiene nuestro Excel. Listo, entonces con eso ya daríamos por culminado el tema de las funciones lógicas que tiene Excel. Función sí, función contar puntos sí conjunto, sumar puntos sí y sumar puntos sí punto conjunto, ¿ok? Listo, chicos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes?
¿Está entendido o todo no está entendido? Sí, está entendido, profe. Bueno, ustedes igual pueden complementar mirando tutoriales o videos en internet, pueden hacerlo, ¿sí? Eh, aunque a muchas ocasiones se lo explican de diferentes maneras. Entonces yo acá pues he tratado de explicarle la mejor manera posible de cómo entender estas funciones, porque créanme que, que en internet, en Google o en YouTube, esta forma de cómo explicar la función no la hacen por ahí, ¿sí? No la encuentran, ¿sí? Entonces así es mucho más fácil de poderla entender. La función sí. Y lo mismo para las funciones de contar, puntos sí y las demás. Entonces, con esto pues ya culminaríamos nuestra primera parte, ¿sí? Del manejo de la herramienta Excel. Entonces, ahora sí, como lo prometido es deuda, entonces ya van a tener las dos primeras prácticas. Entonces, van a tener una primera práctica que es la de manejo de todo lo básico. O sea, me refiero a lo que es utilizar funciones básicas, crear fórmulas, interpretar fórmulas, utilizar referencias relativas y absolutas, rangos de celda, aplicar formatos que ya saben que es cambiar el tipo de letra, poner bordes, colores, todo eso es lo que se refiere a formato. Crear series numéricas, alfanuméricas, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de formulitas sencillas, entonces van a tener una práctica que se va a denominar la guía de aprendizaje 1 y van a tener una guía de aprendizaje 2 referente al manejo y aplicación de todas las funciones lógicas de Excel, sí, y las que acabamos de ver. Entonces, todo eso se los voy a publicar en el link, perdón, en el grupo de WhatsApp que ustedes tienen, ¿sí? Por donde les publiqué el link de esta sesión. ¿Listo? Entonces, para que vayan trabajando. Entonces, de aquí a 8 días entonces ya nos veremos. Espero que hayan preguntas o dudas respecto a ¿Para esas cuándo prácticas. el trabajo, profe? Entonces, siempre, por lo regular, siempre dejo un trabajo y queda para la siguiente sesión. ¿Listo? O sea que tienen 8 largos días para el desarrollo de estas prácticas. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, profe. Listo. Entonces vamos a dar por culminado por el día de hoy nuestra sesión. Profe, una preguntita. ¿Los videos en qué parte los sube? ¿También en WhatsApp? Sí, yo le subo el link, yo lo subo a YouTube y ahí le subo el link del video para que lo miren. ¿Listo? Vale, gracias. ¿Alguna otra inquietud? También voy a crear un drive para publicarles material que tengo de cómo utilizar todo esto así paso a paso para que ustedes lo descarguen, lo lean, ¿sí? Entonces voy a crear ese drive, ese link de ese drive para publicarles ahí material relacionado a todos los temas que vayamos viendo, ¿vale? Para que además de las videoconferencias tengan esos materiales, ¿sí? Como apoyo para realizar las actividades. Bueno, pues una vez ya descargue y suba esta nueva sesión, entonces ya les publico la sesión anterior y los materiales en el Drive y las dos prácticas, para que ustedes se diviertan practicando todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Listo? Cualquier duda, cualquier pregunta que tenga, pueden hacerla ahí en el WhatsApp del grupo que tengan, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Siempre que esté relacionada a todos los temas que hemos visto. Entonces, estaré presto a cualquier inquietud que ustedes tengan o lo pueden hacer a mi WhatsApp interno, tampoco hay ningún inconveniente en ello.
Bueno, chicos, entonces así quedamos. Nos vemos dentro de 8 días. Que tengan un feliz fin de sábado y un feliz fin de semana. Vale, profe, muchas gracias. Por favor, en Vale, el chat, en el chat buena presente, tarde. en el chat Gracias, profe, presente, hasta luego. en el chat presente para la asistencia. Hasta luego, gracias. Hasta luego.